Hola nuevamente, acá por segunda vez con una historia crossover. Esta vez una historia entre One Punch Man y Boku no Hero Academia. Descargo de responsabilidad. One Punch Man y Boku no Hero Academia no me pertenecen, créditos a Banio Kei Horikoshi. La historia es de I4MD347H, yo no tengo el talento para hacer algo tan bueno. Va más que un crossover, es una historia donde se introduce un personaje de One Punch Man a Boku no Hero Academia. Ahora sí comencemos. Capítulo 20. Más uno no deseado. El video fue un alboroto. Cientos de miles de visitas en un minuto. Millones de visitas en 5. El número siguió aumentando exponencialmente hasta que alcanzó la asíntota. La mayoría vio el video con lástima y una ligera decepción en el héroe número 2. Aquellos que estaban enamorados de Endeavor vieron el video como un ultraje o una traición, algunos abandonando al héroe número 2 de la humillante derrota a manos o pies del demonio de Osu. Otros encontraron el video hilarante. Uno sintió que era justamente merecido, una retribución kármica por la cicatriz en su ojo izquierdo. El de gafas y con tubos de motor sobresaliendo de sus patas traseras era uno de los individuos indignados, mirando al hombre que lo estaba evaluando visualmente. ¿Quieres que entrene a esta cosa? El conocido como Garou señaló a Tenya Irida, hermano menor de Ingenium. No soy una cosa. Soy Tenya Irida. La que te llevará a... Sin embargo, antes de que Tenya pudiera continuar, su hermano se tapó la boca por detrás. Ajaja, por favor, tómalo con calma. Todavía está un poco agitado en este momento, así que, oh genial, es molesto. El cazador de héroes hizo una mueca al ver al bocazas que le lanzaba miradas de ira. ¿Te importa si saco sus cosas del motor? Garou preguntó mientras entrecerraba los ojos hacia el hermano pequeño. Tenya dejó de hablar, congelada y rígida. Sí, eso es lo que yo pensaba. Garou se burló. Escucha, mocoso. Estoy de buen humor. Supón que tratas de molestarme a propósito porque tienes problemas de personalidad. Te cortaré las piernas y te enviaré a una silla de ruedas permanente. Un labio no deseado más de ti, y conocerás una agonía mayor que la del Endeavor. ¿Me aclaro? Tenya no respondió mientras el sudor frío goteaba de su piel. Ajaja, lo siento. Tensei soltó a Tenya mientras este continuaba mirando a Garou, pero la frustración reprimida seguía allí. Nissan, estoy en contra de esto. Labio. Tenya se congeló en el acto. Habla más cortésmente. Estoy en contra de entrenar con él es él. Tenya se detuvo cuando Garou gruñó, recordándole su amenaza. Quiero decir, Tenya. Tensei colocó una mano sobre el hombro de Tenya. Sé que este hombre no es alguien con quien un héroe se asociaría. Pero, después de observarlo por un tiempo, me di cuenta de que podríamos aprender algo de él. ¿Podrías obtener algo importante de Van? ¿Estallido? Preguntó Tenya. Ese es mi nombre. Recuerda usarlo cuando estemos en público o de lo contrario. Recordó Garou. Tenya miró estupefacta al granuja de cabello carmesí que estaba de pie a plena luz del día sobre las arenas de la playa de Dagobah. ¿Quién era esta persona parada frente a él? ¿No se suponía que él era más vicioso? ¿Salvaje? Se volvió hacia su hermano mientras Tensei se encogía de hombros con una sonrisa de disculpa. Honestamente, no creo que este esté listo. Es del tipo que ignora las cosas importantes cuando le dan una bofetada en la cara. Oye. Tenya respondió. Tu acusación es parcial. Soy el mejor de mi clase en una escuela privada. En el momento en que dijo eso, el rostro de Garou se arrugó en un ceño aún más decepcionado. Sí, como pensaba. Está demasiado mimado. Tenya se estremeció ante el comentario, la ira manchando su rostro. Sí. Puedes ver por qué podría necesitar un poco de ayuda para educarlo. Tensei estuvo de acuerdo, para sorpresa de Tenya, quien apretó los dientes. Garou negó con la cabeza con una decepción palpable en cada detalle de sus movimientos. Tensei pudo ver la pura condescendencia que emanaba de los ojos del cazador de héroes. Solo provocó más su furia cuando Tenya sintió que su garganta se tensaba con las palabras que quería lanzarle. TSK, no tengo tiempo ni energía para cuidar a un mocoso demasiado grande. Míralo. Garou señaló a Tenya. Parece que quiere desafiarme y perder las pelotas. En realidad, podría arrancarlas solo para probar un punto.
Toda la rabia indignada que burbujeaba dentro de Tenya murió en su garganta ante la imagen visceral que vino a su mente de las palabras pronunciadas. Por favor, no asustes demasiado a mi hermanito. Tu truco con Endeavor ha generado mucha controversia dentro de la comunidad de héroes. Si sigues haciendo esto, no habrá ningún retador que quiera pelear contigo. Tensei suplicó ligeramente con una risa incómoda. Fue muy divertido, sinceramente. Pero volviendo al punto, ¿qué debo hacer con este mocoso? Finalmente está pensando con claridad, pero no lo quiero. Una mirada es suficiente para que lo lea. Él no puede ser tan malo, argumentó Tensei. Parece que comerá cualquier basura inútil sobre héroes que se le arrojen sin una inspección más cercana. No solo eso, tiene un quirk, por lo que es muy probable que sea el tipo de persona que fuerza sus valores en otras personas, sin entender la situación detrás de ellos, especialmente ciertas víctimas de la sociedad actual. Tensei y Tenya miraron a Garou. Sus rostros mostraban un semblante de ligera sorpresa por su elección de palabras. ¿Qué? Garou entrecerró los ojos mientras leía los pensamientos en sus rostros. De todos modos. ¿Podrías al menos considerar la idea en este momento? Quiero decir, dale una oportunidad a mi hermano menor antes de dar tu ultimátum. Tensei imploró al hombre que avergonzó al héroe número 2 frente a millones. Garou miró a Tenya. Tenya estaba más tranquila que antes ahora, menos ruidosa después de escuchar la posibilidad de castración. Niño. ¿Qué piensas de mí? Tenya se tomó unos segundos para digerir la pregunta antes de formular una respuesta. Eres una peligrosa amenaza para la sociedad, y debes ser detenido. Tenya dio sus opiniones alto y claro. ¿Eso es todo? Preguntó Garou, arqueando una ceja. Tenya no respondió. No sabía qué esperaba Garou oír de él. Así que tu perspicacia solo puede llevarte hasta aquí, ¿eh? Garou sacudió la cabeza con menosprecio. Bien, le daré 3 días. Si demuestra ser un mocoso llorón para entonces, lo echaré. Gracias por su paciencia. Tensei sonrió y se inclinó levemente. TSK, solo te estás saliendo con la tuya por ese favor. Aún así, no me traigas nada irrazonable otra vez. Se ve desesperanzado sin importar cómo lo mire. Bueno, pensé que podrías hacerlo ya que ya tienes un aprendiz. 1. Y es un prodigio. Parece que este tipo quiere que lo descarten. Garou señaló con el pulgar a Tenya. Ridículo. Estoy entrenando para asistir a Wahai, y seré uno de los admitidos. Tenya expresó su desacuerdo con una voz fuerte y odiosamente orgullosa cuando se trataba de la mención de Ua. Los ojos de Garou, sin embargo, lo miraron como si estuviera mirando algo feo. Sí, entendí mi punto. No esperes mucho después de que termine la prueba. Jajaja, prefiero que seas más tolerante con mi hermanito. ¿Quién sabe, quizás podría sorprenderte? Garou entrecerró los ojos hacia Tensei antes de volverse hacia Tenya. Tú. ¿Cuál es tu nombre? Tenya miró a Garou mientras empujaba los bordes de sus gafas. Soy Tenya Ilida. Soy el hermano de Ingenium, héroe de, no me importa. Tú. ¿Por qué quieres ser un héroe? Preguntó Garou. HM. La repentina pregunta de Garou hizo que Tenya se detuviera. Convertirme en un gran héroe como mi hermano. Garou lo miró en silencio mientras negaba con la cabeza. Tu punto de referencia es demasiado bajo. ¿Qué quieres decir con eso? Tenya le gritó a Garou. Si querías impresionarme, deberías haber dicho conviértete en un héroe más grande que tu hermano. No supas de nivel al mismo nivel que los que te precedieron. Sé mejor que ellos, chico. Palabras de sabiduría salieron inesperadamente de los labios del hombre que difamó al héroe número 2. Por una vez, Tenya se quedó sin palabras, incapaz de encontrar una réplica para argumentar contra el villano que tenía delante. Tú. Es hora de una prueba. Garou señaló a Tenya. ¿Prueba? Tenya y Tensei estaban confundidos por el término. Tenya se señaló a sí mismo con una cara que expresaba su desconcierto. Significa muéstrame lo que tienes, chico. Aquí y ahora. Garou retrocedió varios pasos mientras metía las manos en los bolsillos. ¿Quieres que mi hermano entrene contigo? Preguntó Tensei, comenzando a digerir el peso detrás de sus palabras. ¿Por qué crees que estamos aquí tan temprano en la mañana en este depósito de chatarra arenoso sin nadie alrededor? Garou hizo un gesto hacia la playa llena de basura que los rodeaba. Actualmente se encontraban en un claro en medio del mar de basura, en un lugar abierto en la arena sin apenas basura. Tensei y Tenya pensaron que Garou los trajo aquí solo por privacidad, pero Tensei y Tenya intercambiaron miradas de preocupación, aunque Tenya estaba más preocupado por sí mismo considerando la reputación de Garou.
¿Estás tratando de matarlo? Por favor, no lo mates. Rogó Tensei. ¿Qué? No. Quiero ver con qué estoy trabajando antes de empezar a trabajar con él de verdad. Temya tartamudeó mientras apretaba las manos. Garou miró sus piernas, las piernas con tubos de motor que sobresalían de la espalda. Sus piernas temblaban, aún, su miedo superando su terquedad. En Nilsan, Temya aprieta los dientes. Todo en él tiembla, desde los ojos hasta los brazos, hasta los dedos de los pies. Casi cada parte de él temblaba de miedo por el hombre que tenía delante, las pocas partes que no se odiaban a sí mismo por dejar que tal temor se apoderara de él. Garou-san, no es bueno asustar así a las personas que acabas de conocer, incluso si él es antagónico contigo. Lo digo en serio. Además, ¿de qué otra manera se supone que voy a calmarlo lo suficiente como para hablar conmigo? Una mirada es todo lo que sé, que su cabeza es un bloque de motor. Garou señaló los tubos de las piernas como referencia. Bueno, ¿cuánto le vas a hacer daño? Preguntó Tensei, frotándose la nuca con un suspiro de derrota. No lo golpearé si te lo estás preguntando. Por alguna razón, los hermanos no sienten la menor idea de creer sus palabras considerando su infame historial. Sin embargo, no sienten que hayan tenido la opción de negarlo verbalmente. Además, Garou ya estaba moviendo los hombros. No había lugar para rechazarlo. Tensei miró a Temya. El hermano pequeño tragó saliva. Todas las frustraciones y el odio que había acumulado desde que Garou envió a su hermano mayor al hospital parecieron disminuir, al igual que todo el aire de la habitación, dejando muy poco para avivar las brasas de su ira reprimida. Cuando se enfrenta a la perspectiva de enfrentarse a un gran miedo en la cara, la resolución frágil vacila y se agrieta bajo el peso. Temya no intercambió palabras con Tensei. Temya hizo una mueca cuando separó los pies y dobló las rodillas, el sudor frío goteaba de su piel. Bueno, no necesito preguntarte si nunca has estado en una pelea real, gritó Garou mientras miraba sus piernas. Temya no respondió, solo sofocó el nudo en su garganta. Todo en ti, grita Grenworm. Sin embargo, no te preocupes. Considera esto como tu primer bocado de la vida de héroe que tanto adoras. Garou levantó el brazo, colocó la otra mano detrás de la espalda y movió los dedos. Ven a mí cuando estés listo. No te entretengas por mucho tiempo. Temya se giró para encontrarse con los ojos de su hermano. Tensei le devolvió la mirada con un asentimiento. No es necesario decir palabras para que Temya entienda el mensaje. Temya inclinó lentamente la parte superior de su cuerpo hacia adelante y colocó sus dedos sobre la arena. Se acomodó en una posición estándar para correr, del tipo que solían adoptar los atletas antes de lanzarse a toda velocidad. Temya miró a Garou con atención. Todo en Garou era relajado y pasivo. No había tensión en su forma o movimiento. Temya no estaba segura de si Garou tenía alguna oportunidad a pesar de ver que su guardia aparentemente estaba baja. No podía confiar en sus ojos o sentidos. Este hombre derrotó a muchos de los 10 primeros 1-1, y Temya era consciente de su posición como novato. Los tubos del motor detrás de sus piernas se aceleraron. Las orejas de Garou se crisparon, sus ojos parpadearon hacia los tubos del motor. Temya quería esforzarse para luchar contra el monstruo que tenía delante, ir más allá de sus límites y derrotar al hombre de una vez por todas, pero sabía que sobrecargar su mente en este punto era una locura. Todo lo que recibiría sería un dolor de cabeza y la degradación de su enfoque. Su peculiaridad se aceleró con una ráfaga explosiva de poder. Temya salió disparada como una flecha sobre la arena. Levantó su pierna izquierda y la balanceó con todas sus fuerzas, los tubos dispararon chorros de presión cuando su kirk se sobrecalentó. Sin embargo, cuando lanzó su patada, Temya de repente se encontró girando en el aire con el mundo inclinándose como una rueda rodante. No había suelo bajo sus pies, solo había aire y la sensación de náuseas hasta que sintió que la arena le golpeaba la cabeza y el brazo. ¡Abukf! Temya tosió mientras escupía. ¿Lo que acaba de suceder? Temya luchó por levantar la cabeza, mirando a su alrededor, solo para ver a Garou con un brazo levantado. No importa cuántas veces lo vea, estoy asombrado de tu técnica, comentó Tensei. Lo vio todo detrás de Temya antes de que Temya volara sobre Garou. Con un movimiento preciso de su mano, Garou barrió la pierna de Temya mientras detenía simultáneamente su ataque a la pierna. También usó el propio impulso de Temya para lanzarlo al aire con un esfuerzo mínimo, haciéndolo girar en el aire con ese único contacto. Tu hermano pequeño definitivamente va a ser un trabajo. Garou, sin embargo, hizo una mueca. ¿Cómo está él, por cierto? Preguntó Tensei.
Quería escuchar los pensamientos más detallados de Garou sobre Tensei. Es más verde que las algas. Garou arremetió. Él no tiene absolutamente ningún control sobre su Kirk y su cuerpo. Los motores de sus piernas se detuvieron en el último minuto, lo que significa que su Kirk puede acortarse por el uso excesivo, y no tiene experiencia en combate. Hasta donde yo sé, la escuela a la que quiere ir To está completamente orientado al combate, ¿verdad? Por cierto, no hay forma de que lo esté entrenando sobre cómo usar su peculiaridad, para que lo sepas. Tenya se limpió la arena de los labios mientras se ponía de pie. Se sentía un poco mareado y le dolía el hombro, pero, en general, estaba ileso. Me lo esperaba, murmuró Tensei. Dejaré que esta escuela entrene su Kirk por mí. Garou giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Dígale que venga aquí mañana a la hora habitual hoy. Si decide ausentarse, entonces lo descartaré. Garou habló una vez sin darle a Tenya la oportunidad de replicar mientras se alejaba de la playa llena de basura, pasando de la arena a la acera. Tensei suspiró mientras Tenya frotaba su hombro. Casi se dislocó por el impacto cuando el hermano pequeño volvió junto a su hermano mientras sus ojos permanecían fijos en la salida de Garou. Miri-san. Tenya hizo una mueca cuando perdió un poco el equilibrio. Todavía se sentía un poco mareado. Entonces, ¿qué piensas? Tensei le preguntó a su hermano pequeño sobre la experiencia. Sé que pregunté esto antes, pero ¿por qué me trajiste con él para esto? Preguntó Tenya mientras miraba la figura cada vez más pequeña del Garou. Tensei tenía muchas razones, muchas de las cuales quería decir, pero no podía decir sin que la mayoría rebotara en los oídos de Tenya en este momento. Digamos que quiero darte la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Algo nuevo antes de que todos los demás puedan ponerse al día. Tenya miró a su hermano por un momento. ¿Por qué? Preguntó Tenya. Eres un héroe, Miri-san. ¿No se supone que debes informarlo a las autoridades correspondientes o alertar a los otros héroes? ¿No deberías odiarlo por lo que ha hecho? Tensei entendió desde el punto de vista de Tenya. Sin embargo, Tenya aún tenía que soportar todo el peso de este frágil equilibrio del punto de apoyo en el que ahora se encontraban. Un héroe no debería odiar, hermanito. Tensei cortó ligeramente la cabeza de Tenya. Entiendo que el odio es natural ante el mal. Es algo que está dentro de todos nosotros, esperando la oportunidad de escapar. Pero también es fácil que tu odio nuble tu percepción de la justicia y pierdas de vista a quien eres. Tenya hizo una pausa mientras miraba a Garou. Pero ha violado muchas leyes y se ha burlado de todos los héroes de Japón. Ha aplastado injustamente a muchos héroes. Ha lastimado a muchos, especialmente a ti. Tenya gritó en protesta. Pero no te pedí que lo odiaras en mi nombre. No necesito que te enojes por mí, Tenya. Tensei le cortó la cabeza. Pero, Tenya hizo una mueca mientras miraba a Garou. Miri-san, ¿por qué no estás enojado con él? Después de todo lo que ha hecho. Bueno, Tenya levantó la vista pensativa. Normalmente, estaría enojado si un villano me envía al hospital, pero, cuando levantas la vista de la cama, preguntándote por qué estás de vuelta en la misma cama a pesar de nuestros preparativos, comenzarás a mirar las cosas de una manera diferente. Luz diferente. No es fácil de explicar. Es un sentimiento extraño, confiar en alguien que personalmente me golpeó. Tenía curiosidad, ¿qué podría motivar a un hombre como él? ¿Por qué alguien con tanto potencial va en contra del mundo en que vivimos, tanto el bien como el mal? Tensei se rió un poco ante el grato recuerdo, él con Garou charlando sobre cosas mundanas y discutiendo opiniones y el estado actual del mundo de los héroes. Francamente, Tensei podría pensar que podría ser considerado el primer amigo de Garou, pero solo si lo reconocía. Miri-san, pronunció Tenya, sin palabras y asombrado por la pregunta semifilosófica de su hermano. Tenya. Si hay algo que aprendí sobre Garou, no es tan blanco y negro como crees. Quiero que aceptes la solicitud de tu hermano mayor y estudies con él. Espero que también aprendas la diferencia entre un villano y el hombre que me derrotó. Tenya lo miró por un momento. No sabía que su hermano había cambiado tanto, pensó que solo estaba desanimado, pero no, simplemente estaba aceptando un cambio de perspectiva. Tenya miró hacia abajo a sus pies, en conflicto por las palabras de su hermano. Haré lo mejor que pueda, Miri-san. Tenya todavía no aprobaba a Garou, pero admitió que tenía mucho que aprender. Al menos le daría a Garou un juicio justo para ver cómo era detrás de la máscara. Se preparó para lo peor que Garou tenía para ofrecer, preparado para cualquier cosa que Garou pudiera lanzarle. ¿Quién es este friki? Se vela a Ayame. Probablemente más tonto que Mosead.
Él había fallado. Tenya no estaba preparada para lo que Garou le lanzó mientras miraba al joven completamente estupefacto. Montado sobre los hombros de Garou al amanecer iba un niño, probablemente de unos 10 años, a juzgar por su altura. Tenya reconoció a este niño ahora que lo pensó, al menos su voz activó su memoria, no fue él quien le gritó a Garou que golpeara el punto fatal de Endeavor y castrara brutalmente al héroe número 2. Sumó 2 y 2 y todavía no podía creerlo. No solo eso, detrás de Garou, Tenya vio 2 figuras más. Uno era un adulto, pero parecía que era piel y huesos, muy demacrado a niveles peligrosos. Era rubio, tenía ojos azules y esclerótica negra, y sin importar cómo mirara al hombre, se veía muy enfermizo y necesitaba atención médica. El otro era bastante lamentable. Si hubiera una mejor descripción, el niño de su misma edad parecía un esclavo de la antigüedad cargando cosas mucho más pesadas de lo que su constitución le permitiría. El hombre demacrado que parecía una momia lo saludó. Algo que alguien me tiró encima, y no me gusta. Garou hizo un gesto de despedida. Se unirá a nosotros en los entrenamientos de ahora en adelante hasta el examen de ingreso a la UA. No espero mucho de él, sinceramente, pero es libre de sorprenderme. Su evaluación descuidada hizo que Tenya frunciera el ceño. Incluso decidió darle una oportunidad a Garou, pero admitió que no causó una buena primera impresión. Ahora que lo miro, el chico que montaba a Garou miró a Tenya, inclinándose hacia la izquierda para ver mejor sus piernas. Oh, tiene un Kirk, la cara del chico se agrió. ¿Tienes algo en contra de mi Kirk?, preguntó Tenya. Las artes marciales se desperdician en ti. Probablemente seas el tipo de persona que pone a Quirks primero por encima de todos los demás, así que sí, lo hago. Tenya miró al niño estupefacta. Era la primera vez que lo trataban como, bueno, no podía expresarlo con las palabras correctas, aparte de estar en los viejos tiempos cuando surgieron los Quirks por primera vez, al menos según lo que aprendió en la clase de historia. No fue tan grave, pero aún así fue una experiencia que no podía expresar con palabras. Y no había palabras que Tenya pudiera encontrar para responder a la opinión unilateral de este niño. Gafas, preséntate a tus mayores. Una gota de sudor corría por la frente de Tenya. El primer día y Garou ya empezaron a darle órdenes. Le preocupaba terminar como la persona a la que Garou llamaba Q, obligado a arriesgar la integridad de su columna vertebral en nombre de un trabajo ridículo. Se aclaró un poco la garganta y se presentó. Muy bien. Mi nombre es Tenya Irida, y soy el orgulloso hermano del héroe de Osu, Ingenium. La cara del chico se arrugó aún más. ¿Qué dijo para disgustarlo? ¿Puedo preguntar tu nombre? Tenya continuó, mirando al chico cuyo rostro lo miraba con lo que él juzgó como desagrado. Gin Shinjitsu. Gin se presentó amargamente. El primer y más grande discípulo de Amiki. Y tu hermano apesta. Era la primera vez que escuchaba una opinión negativa tan flagrante de su hermano de parte de alguien tan joven. Le ruego me disculpe. ¿Me escuchaste? Tu hermano es cojo. Y como ni siquiera eres un héroe, apestas aún más. Esa era una manera insultante de compararlo a él y a su hermano. Normalmente, arremetería contra cualquier calumnia negativa, pero al escucharlo de un niño tan descaradamente, no pudo encontrar la energía o la justificación para discutir. Francamente, fue empujado a una posición inesperadamente terrible desde el punto de vista argumental. Hacia adelante. Garou logró salvarlo de la incómoda tensión. El esqueleto allí es esqueletón. No sé por qué está aquí y no en una cama de hospital por alguna razón. Garou señaló con el pulgar al hombre demacrado. En realidad, mi nombre es Toshino y ya, el esclavo allí es Kup. Desafortunadamente, actualmente no vale nada en este momento, así que lo estoy poniendo bajo cuidado especial. Tenya miró al hombre al que Garou llamaba esqueleto, sus procesadores emocionales eran incapaces de responder a los apodos ridículos y degradantes que les daba. Nunca había visto a alguien tratar a los demás tan terriblemente y no ser el mal o al mismo tiempo. Lamentaba que el chico fuera tratado como una verdadera bestia de carga, aunque no estaba seguro de poder hacer algo al respecto. Y en cuanto a ti, es hora de tu prueba de iniciación. Tenya se volvió hacia Garou, confundida. El chico sobre sus hombros de repente mostró una sonrisa, una que parecía inocente, pero había muchas intenciones maliciosas escondidas detrás de ella. Tú. Lucha contra los camarones. ¿Eh? Las palabras no lograron entrar por completo en sus oídos. Por cierto, también me llama camarón. Gin mostró una sonrisa descarada mientras se dejaba caer en la arena mientras Garou caminaba hacia un lado. Espera, ¿qué? Estás usando a un niño como...
Tenya estaba confundida, muy confundida. Eres el muñeco de práctica perfecto para mi primer discípulo, y quiero que veas lo débil que eres al perder contra un niño. En otras palabras, Garou quería verlo humillado. Tenya no esperaba esto, no, debería esperarse, pero no pensó que sería así. El chico incluso sonreía alegremente. Moleré completamente tus huesos hasta convertirlos en polvo y fundiré tu kirk en chatarra. Tenya no supo cómo responder a esa declaración de violencia prometida. No voy a pelear un poco. Antes de que Tenya pudiera continuar, dicho niño pequeño caminó hacia él y, sin previo aviso, pateó a Tenya en el único lugar que conquistó al mundo. Tenya nunca había sentido una agonía tan insoportable cuando su rostro hizo expresiones que no sabía qué podía o estaba haciendo en ese momento, mientras se agarraba el único lugar entre las piernas y presionaba las rodillas mientras los extraños graznidos escapaban de su garganta. Cállate y pelea, 4 ojos. Tenya se tambaleó hacia atrás, sus piernas temblorosas se debilitaron cuando un gemido salió violentamente de su garganta, pero lo contuvo mientras lanzaba una mirada de dolor al joven. Buen tiro. Garou reprendió ligeramente mientras Tenya respiraba profundamente para exhalar el dolor, obligando a su espalda a enderezarse mientras se levantaba de su posición incómoda. ¿De verdad tienes que recrear esa escena?, preguntó el esqueleto. Aplastar el orgullo bajo mi pie se siente increíble. Gin declaró con alegría sádica. Tenya no compartió el entusiasmo de Gin en la emasculación forzosa. Apunta a la cara la próxima vez. ¿Estás listo, chico? Tenya hizo una mueca, el dolor aún reverberaba en su mitad inferior mientras se preparaba. El niño entró en una posición de pelea, su mitad inferior mirando hacia un lado mientras su brazo izquierdo se echaba hacia atrás mientras su mano derecha se estiraba hacia adelante. Tenya reconoció esta postura de lucha en algunos de los vídeos de Garou, aunque no estaba seguro de qué escuela de artes marciales provenía. Tenya bajó su forma y abrió las piernas con los brazos separados. No había lugar para la negativa, y el dolor era más que convincente para satisfacer la necesidad de justicia para su ingle. Vio al chico llamado Mosead dejando caer su equipaje para presenciar la pelea junto al llamado esqueletón. Empieza cuando estés listo. Garou hizo un gesto casual con la mano. Tenya ya no tenía otra opción que luchar. Además, el niño lo hizo personal pero le otorgó el destino de Endeavor. Ese chico sabía las olas que hizo al gritarle esa ridícula sugerencia a Garou. Muchos fanáticos de Endeavor quedaron devastados y la esperanza en héroes disminuyó aún más. Aún así, ¿cómo debería Tenya terminar con esta farsa? A pesar de sus dudas, todavía tenía estándares. Puso en marcha su kirk, los motores cobraron vida con el humo saliendo de los tubos, impulsando sus piernas con sus músculos mientras corría. Simplemente le mostraría al niño la diferencia en su fuerza física y la ventaja que tenía con su kirk y terminaría con esta farsa de una vez por todas. ¡Bam! Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Cuando movió la pierna para dar una patada baja, el niño desapareció debajo de sus piernas. Algo golpeó el tobillo de su pie derecho y lo tiró por los aires antes de que sintiera 2 manos sosteniendo su cabeza y tirando de él hacia la arena de cara. Tenya trató de ponerse de pie, pero algo golpeó su nuca y se desmayó. Izuku y Toshinori se quedaron en blanco. La nueva persona llamada Tenya estaba boca abajo en la arena y no se movía ni un centímetro. Después de conocer al niño por un tiempo, sabían que el joven era fuerte, pero no tomaron en cuenta su habilidad. Pensaron que Garou lo decía a la ligera cuando dijo que tenía talento. Lo que Tenya no sabía era que Gin se deslizó debajo de su pierna que se balanceaba, giró sobre un pie y pateó la pierna del niño mayor antes de saltar y agarrar su cabeza. Después de eso, Gin giró el peso de su cuerpo y golpeó la cabeza de Tenya contra el suelo y, antes de que Tenya pudiera levantarse, Gin golpeó con el codo la nuca de Tenya, asestando el golpe final de un solo golpe. El chico se bajó del adolescente y resopló hacia Garou. ¿Cómo lo hice?, Gin preguntó con una sonrisa, mirando a Garou expectante. Garou simplemente mostró un pulgar hacia arriba. Gin levantó los brazos en el aire con alegría por su victoria. ¿Yai? ¿Puedo echarlo?, Gin preguntó. No, hice una promesa con el hermano de ese tipo. Desafortunadamente, tenemos que mantenerlo cerca, por ahora. Garou respondió con un ligero disgusto por la presencia de Tenya. Au. Gin dejó caer los brazos y los hombros con decepción. Pero si se vuelve demasiado molesto, siéntete libre de romperle las piernas. Hurra. Toshinori comenzó a toser en su mano para llamar su atención, con la esperanza de distraerlo de la posibilidad de lisiar a un menor. Creo que deberíamos despertarlo.
No podemos permitir que alguien se desmaye así en una propiedad pública. Toshinori intentó despertar su sentido de la razón. Me niego. Garou hizo un gesto de despedida. Si lo despierto, tendré un montón de lloriqueos molestos. Toshinori podía relacionarse con esa perspectiva. Sin embargo, es importante que un maestro muestre paciencia con un estudiante, Van. No hay mérito en la impaciencia, especialmente cuando no le diste a este joven la oportunidad de demostrar su valía. Oh. Izuku se sorprendió por el contraargumento de All Might. Garou solo pudo mirar a Toshinori en una pausa embarazosa antes de que el cazador de héroes chasqueara la lengua. Bien, pero tú hazlo. Y tú, cabeza de musgo, termina la cuota de hoy. Después de eso, Shrimp te ayudará a aprender a pelear. Los oídos de Izuku se aguzaron ante la mención de pelea. Vaya. Toshinori pronunció con intriga. ¿Finalmente estás empezando a enseñarle al joven Midoriya tus caminos? Tanto All Might como Midoriya estaban interesados en las artes marciales sobrenaturales de Garou que podían desviar y redirigir sin problemas aparentemente todo lo que se le lanzaba, ya fueran quirks, balas u otros. El camarón lo está haciendo. Garou pateó el cuerpo de Tenya y le golpeó la cabeza con el pie. Todo esto está amañado por jurado. Solo estoy haciendo esto para ver si su alumno puede romper el statu quo. En este momento, estoy tratando de ver el límite de su talento marcial. En resumen, estaba probando las aguas con Izuku. Vaya. Toshinori entendió. Aunque no tengo muchas esperanzas en él, para ser honesto, agregó Garou. ¿Su palabra no por qué es eso? Preguntó Toshinori. No soy alguien para besar y contar. Es mejor dejar que el niño lo descubra por sí mismo. Garou descartó su pregunta para disgusto visible de Toshinori. De todos modos, como dije, ponte a trabajar si quieres aprender algo de Kung Fu. Izuku miró a Gin, y luego el chico mayor llamó a Tenya por un momento, este último comenzó a moverse con un gemido que escapaba de sus labios. Uf, mi cabeza, pronunció Tenya, frotándose la nuca dolorida. ¿Qué sucedió? Perdiste con un niño de 10 años. Felicidades, eres un perdedor. Garou respondió cuando Tenya lo miró desde su posición boca abajo. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Tenya abrió mucho los ojos al recordar. Espera un momento. Esto no está bien. No puedo. ¿Cómo podría? Tenya se volvió hacia Izuku y Toshinori. Los dos apartaron la mirada, evitando el contacto visual. Eso fue suficiente para que Tenya entendiera la respuesta. Esto es absurdo. Por toda lógica y definición, debería haber. Garou lo tiró a la arena antes de que Tenya pudiera seguir haciendo ruidos no deseados. Ponte a trabajar, gafas. Quéjate de nuevo, y personalmente te castraré. Tenya hizo una mueca cuando volvió a mirar hacia arriba, estremeciéndose cuando sintió una peligrosa oleada de intención que emanaba de los ojos de Garou. Con el miedo superando su indignación, imágenes del cazador de héroes haciendo lo que prometió corriendo por su cabeza, Tenya le dio a Garou una última mirada desafiante antes de chasquear la lengua. Se levantó a regañadientes y caminó hacia la pila de basura. Esqueletón, ayúdalo a comenzar. ¿No te atreves a ser fácil con él? Gritó Garou. Ja, muy bien. Toshinori renunció a corregirlo. Esperaba que el tiempo suavizara a Garou lo suficiente como para llamarlo por su nombre real. Cuando Toshinori se unió a Tenya, Izuku se dio cuenta de que todavía llevaba su carga. Rápidamente reanudó su progreso y se preparó para mover el aparato desechado fuera del camino hacia la pila en el pavimento. Izuku duplicó su ritmo, sin darle a Tenya ninguna mente para centrar toda su atención en su tarea actual. Después de un par de meses, Izuku finalmente podría pasar a la siguiente etapa de entrenamiento y dar su primer paso en el mundo de Garou. Izuku continuó cargando pesadas literas, el doble que antes, con la emoción revoloteando en su pecho. Después de una hora, Izuku finalmente dejó escapar un suspiro de alivio mientras miraba la pila de hoy. Tenya también contribuyó a la limpieza con leves quejas al principio. Yo. ¿Estás listo para tu lección? Gin gritó desde la playa mientras la mayor parte del sol de la mañana se asomaba desde el horizonte del océano. Izuku levantó la cabeza ante la llamada. Inmediatamente regresó a la orilla mientras corría hacia el niño y se cuadró. Sí, senpai. Estoy listo. Gritó Izuku. Era un poco vergonzoso llamar a un chico más joven su senpai, pero la edad no mide la experiencia en un campo determinado. Izuku permaneció inmóvil mientras Gin caminaba hacia él, inspeccionándolo, agachándose y escudriñándolo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿¿Alguna vez has estado en una pelea?
Gin preguntó mientras comenzaba a apretar el brazo de Izuku. Izuku solo recordó un evento en el que contó un poco como una pelea, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Tienes una idea de cómo pelear al menos? Oh sí. Izuku asintió. Tiendo a escribir notas sobre los héroes y sus estilos de lucha, así que, entonces sabes cómo empezar. Lo tengo, concluyó Gin por Izuku mientras Gin pateaba la espinilla de Izuku. Izuku se estremeció un poco al sentir un ligero dolor punzante. Sí, eres virgen. Izuku, Toshinori e incluso Garou miraron a Gin, todos tomados por sorpresa por su elección de palabra. ¿Qué? Preguntó Toshinori. ¿Qué? Quiero decir, él es un novato total. Gin dijo como si fuera obvio. Toshinori miró a Garou, enviándole señales implícitas con los ojos. Garou simplemente se encogió de hombros, transmitiendo su confusión similar, provocando una mayor preocupación en Toshinori sobre la educación del niño. Ponte en posición, Mosead, ordenó Gin mientras adoptaba su postura marcial. Izuku tragó saliva nerviosamente. El chico definitivamente estaba por encima de él en destreza marcial. No pensó que vería a alguien tan pequeño derribar a alguien más grande desarmado en la vida real, no en anime o manga, ante sus ojos. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. Nuevos proyectos. Esto es difícil. Izuku estaba luchando en una postura extraña. Estaba de pie bajo, una pierna doblada con la otra estirada. Era diferente a simplemente cargar el gran peso de los objetos como un esclavo. Estaba sintiendo que los músculos que nunca había usado soportaban constantemente la carga de su propio peso. Se sentía como si sus propios tendones se estuvieran quemando lentamente, no como la furiosa quemadura del trabajo pesado, sino como la lenta fricción que intentaba limar cada fibra de sus extremidades. Imitó a Gin cuando intentó los movimientos lentos y cuidadosos, moviéndose con pasos lentos y calculados. Toshinori miró a Garou y lo vio sentado en la posición del loto en la arena. Los ojos de Garou estaban cerrados, pero su rostro miraba hacia el mar y el horizonte ilimitado más allá. Era la primera vez que Toshinori lo veía meditando tan cerca. Toshinori miró sus propias manos, flexionando los dedos mientras se preguntaba cómo sería. Decidió sentarse junto a Garou. La arena debajo de su trasero estaba abrasadora, podía sentirla a través de sus pantalones de mezclilla. Los pantalones eran la marca favorita de Besgianist. Miró hacia un lado, viendo al joven Ida gruñendo con una expresión muy estresada y exasperada en su rostro, mientras una lavandería cúbica muy pesada estaba sobre su espalda. El joven definitivamente estaba luchando por su vida allí. Toshinori volvió a mirar a Garou y vio que no reaccionaba a nada. Toshinori respiró hondo. El aire de Dagoba Beach se estaba volviendo más claro con el trabajo que los dos habían hecho para limpiar este lugar. Todavía era un misterio cómo una playa tan bonita se cubrió de tanta basura a lo largo de los años. Al ver que no quedaba nada por hacer, Toshinori imitó lentamente la posición del loto de Garou. No recordaba la última vez que intentó algo así en el gimnasio de la escuela cuando aún era un niño pequeño e idealista. Fue una pequeña lucha tratar de deslizar ambos pies a través de las aberturas de sus piernas detrás de las rodillas, colocando los tobillos uno sobre el regazo del otro. Su cuerpo puede estar sin one for all, pero los años de batalla y penurias aún resuenan en sus músculos y huesos. Una vez que estuvo en posición, intentó imitar la postura de Garou y enderezó la espalda, luego las manos, como sus dedos sostenían la otra mano. Respiró hondo y cerró los ojos. Este no es ese tipo de meditación. Ah. Toshinori lanzó su cabeza hacia Garou, viendo que sus ojos aún estaban cerrados. ¿Cómo lo supo? ¿Era Garou psíquico? No eres demasiado mayor para este tipo de cosas, agregó Garou. Toshinori sintió que las palabras de Garou eran un poco agudas cuando se referían a su edad. Bueno, más vale tarde que nunca. Toshinori se encogió de hombros. Solo vas a perder el tiempo. No pareces alguien que quiera claridad mental. Toshinori no podía negar eso. Tenía muchas cosas en la cabeza y era difícil hacer un seguimiento de su misión. Sabía que tenía un trabajo importante que hacer, pero, estar cerca de Garou de esta manera en un ambiente tan informal, Toshinori no recordaba haber estado en una misión encubierta real antes. Esconderse del público fue fácil, pero usar su disfraz con la intención de lograr un objetivo que no fuera el anonimato fue una experiencia diferente. En otras palabras, no podía dejar de ser él mismo alrededor del cazador de héroes de esta manera. El tono era demasiado pacífico y diferente, sin señales del demonio del fin del mundo que Garou se pintaba a sí mismo.
Eso es un poco duro, respondió Toshinori. Di lo que quieras. El incómodo silencio volvió entre ellos. Toshinori miró a su aprendiz y vio que Izuku todavía practicaba los movimientos lentos de las diversas formas del puño Butter Stream Rock Smashing. ¿Es la primera vez que ves artes marciales en persona?, preguntó Garou. Toshinori miró hacia atrás, aún viendo a Garou sin mover un músculo. ¿En serio? ¿Cómo lo supo? Sí. Quiero decir, tengo curiosidad. ¿Por qué están moviendo su cuerpo en cámara tan lenta? Es para ayudarlos a sentir cada parte de su cuerpo. Se supone que debes inhalar y exhalar así para comprender su energía interna. Vaya. Toshinori no sabía eso. Un silencio incómodo volvió como una ola que retrocede. Toshinori se movió incómodo en su posición de loto. Era difícil hablar con él así cara a cara. ¿Estás meditando? ¿Qué más estás viendo? Su sarcasmo hizo aún más difícil continuar la conversación. Actualmente estoy visualizando a All Might. Él en su mejor momento. Toshinori se estremeció cuando el sudor comenzó a caer en cascada por su piel. ¿A qué quieres decir? Toshinori balbuceó, tratando de hacerse el tonto. Quiero derrotarlo en su mejor momento. Luché contra All Might antes en esta misma playa 1 contra 1. Fue una gran batalla, pero resulta que está lisiado. ¿Se lisiado? Toshinori sintió que su estómago se lastimaba y su tierno brazo palpitaba en respuesta. Me peleó mientras tenía un agujero en el estómago. Lo sentí cuando intercambiamos golpes, pero todavía no lo creía. Explicó Garou. Toshinori sintió que su piel sudaba más. ¿Y luchaste contra All Might? Ese entonces, ¿cómo estuvo? Toshinori se las arregló para buscar algo para mentir, aunque en este momento era principalmente por su curiosidad. Me hizo ilusiones al principio, la primera vez que conocí a una presa digna de mi todo. Luego decidió joderme al final. TSK. Estoy seguro de que también está decepcionado de sí mismo. Ahora, confío en que puedo estar a la altura de sus expectativas si lo da todo. No, por favor. No tengo ninguna expectativa en absoluto. Toshinori gritó en su cabeza. Ya no es un rival para mí en su mejor momento. Es gracioso cómo Internet les permite a todos saber los movimientos de cada héroe que se muestran. En serio, puedo contrarrestar cada movimiento que All Might puede hacer ahora. Cuanto más escuchaba Toshinori al respecto, más rápido latía su corazón con creciente pánico. Era como escuchar a un asesino en serie contarle a su víctima todos sus planes sin que él lo supiera. Oye, ¿estás bien? Te ves un poco pálido. Toshinori se estremeció. Es posible que tengas miedo por All Might. Sí, está acabado. Oye, ¿sabes si ya está completamente curado? Toshinori no quería responder a eso. Se sentía como un padre que no podía decirle a su hijo que el otro padre se escapó a algo igualmente serio, solo que esto también era igualmente cómico. ¿Qué quieres decir con sanado? No lo sé. Honestamente, me pareces el tipo que sabe bastante sobre el lado del héroe. El rostro de Toshinori se puso más pálido. ¿Qué de mí te dio esa impresión? Puedo leerte como un libro, ¿sabes? Honestamente, eres un mal mentiroso. Por lo general, mataría a cualquiera que me escupiera falsedades en la cara, pero no creo que pueda hacerte eso. Honestamente, no soy el tipo de persona que puedo odiar. Toshinori estaba seguro de que lo haría si conociera a su personaje alternativo. Pero a juzgar por tu reacción, All Might no se va a curar, ¿no? Preguntó Garou. Había un toque de decepción y tristeza detrás de su tono. Toshinori le prestó toda su atención mientras la calma del héroe disfrazado herido regresaba. A decir verdad, esperaba que el hombre musculoso volviera y dijera esa línea ridícula cuando estoy en ese disfraz. Las palabras de Garou llegaron a Izuku y Gin. Ida se detuvo en seco cuando llegó a sus oídos por accidente justo cuando estaba a punto de recoger otra pieza gigante de chatarra. Quiero decir, tuve mi gusto por el lado del héroe y el lado del villano. Encontré tantos poderes ridículos y únicos que estoy convencido de que alguien debería arreglar incluso a ese tipo. No necesito una segunda opinión sobre su herida. All Might tiene esa cicatriz en el estómago desde hace mucho tiempo. Si tuviera que adivinar, me estoy engañando a mí mismo con la esperanza de que alguien se levante y me enfrente, y ponga fin a la serie de decepciones a las que me enfrento casi a diario. Sus palabras sorprendieron por completo a Toshinori, Izuku y la guardia de Ida. Y el hecho de que me estoy abriendo, maldición, por lo general no soy tan filosóficamente sentimental. Debo estar desesperado en este punto.
Toshinori se quedó en silencio. Era la primera vez que Izuku veía este lado vulnerable de Garou, un nivel de humanidad que nadie esperaba, nadie más que su aprendiz. Gin no intervino y simplemente observó a su maestro de artes marciales mirar hacia el horizonte. Toshinori apretó su mano, sus dedos se clavaron en su palma mientras miraba la arena, algunos restos todavía mezclados con los finos granos beige. Por primera vez, Toshinori sintió una sensación de decepción y vergüenza tan fuerte, era extraño. Estaba más acostumbrado a estar a la altura de las expectativas de sus compañeros, pero ser incapaz de estar a la altura de las expectativas del hombre que lo derrotó y perdonó era otro asunto. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que Toshinori tuvo un rival adecuado en cierto sentido? No era fácil hablar con Enji y siempre estaba ocupado con su trabajo de héroe. Pensar que consideraría a Garou algo así como su rival, y era mayor que él. Pensándolo bien, Toshinori no sabía la edad de Garou. Sin embargo, probablemente moriría si se lo preguntara directamente en la cara. Creo que hay un Kirk curativo que permite tal hazaña. Toshinori decidió darle su perspectiva a Garou. Pero encontrar uno en este día y edad, si hay uno, esa persona sería el médico más estimado en todo el mundo. Incluso ahora, no hay un Kirk que sepamos que pueda restaurar los órganos perdidos. Si fuera tan fácil, Toshinori no habría necesitado un sucesor. Incluso si All for One fuera derrotado, todavía había maldad en el mundo, villanos y oportunistas listos para explotar a los débiles de cualquier manera. ¿Es así? Todos los Quirks que conozco son de encuentros. Garou se volvió hacia Toshinori. No te culpo. El mundo es tan vasto que es imposible recopilar cada Kirk dentro de una enciclopedia. Quiero decir, nadie sabe qué es All Mighty Kirk. Eso era mentira, aunque al menos Toshinori estaba lo suficientemente calmado ahora para decirlo sin tartamudear. ¿Cómo se las arreglan para vigilar a aquellos con dones especiales de todos modos? ¿Qué pasa si hay un don que mata a la gente al tocarlo? ¿Cómo manejan eso? Bueno, esa es una pregunta difícil. Verás, nosotros simplemente, el día al menos terminó en una agradable conversación informal entre los dos maestros, el entrenamiento de sus discípulos en la playa hasta bien entrada la mañana. Izuku suspiró mientras regresaba a casa de la escuela. El puño rompedor de rocas de corriente de agua, murmuró Izuku. Izuku no sabía que existía un arte marcial como ese. Investigó el arte marcial en internet, pero simplemente no pudo encontrar nada relacionado con él. Garou no pareció mentir cuando dijo que era una de las principales técnicas que usó cuando derrotó a All Might. Gin contó la historia con gran entusiasmo que le recordó a Izuku como Garou y All Might intercambiaron golpes con All Might logrando asestar algunos golpes de suerte contra Garou antes del final. Se encontraron en un callejón en Dagoba, y Garou devolvió el ataque de All Might con un contraataque, logrando desconcertar al héroe número 1 antes de que comenzaran a bailar por los tejados bajo la mirada del sol poniente, lo cual fue muy visual en la forma en que el niño narró el lucha. El torbellino puño cortante de hierro cortó los tendones del héroe número 1, aunque cuando Gin describió esa técnica, sonó como algo sacado de una película de artes marciales. Izuku no tenía ni idea de cómo realizar algo como cortar anillos concéntricos de círculos perfectos de algo. Fue aún más sorprendente cuando Garou lo realizó frente a sus ojos mientras cortaba un refrigerador gigante en pedazos segmentados. Parecía algo que pertenecía a un Kirk, pero se sentía diferente. Izuku no sabía cómo describirlo, pero había una presencia, como si pudiera sentir el resultado. De cualquier manera, Gin le dijo a Izuku que era mejor para él aprender el puño romperrocas de la corriente de agua, ya que se adaptaba mejor a su personalidad. Escuchar al chico llamándolo sin rodeos como un desesperado que solo podía seguir un arte marcial era algo. No era como si Kacchan o sus amigos lo llamaran Deku solo por llamarlo Kirkles. Había una inofensiva intención jovial detrás de él, y Gin prometió mostrarle cómo contrarrestar con el puño romperrocas de corriente de agua si venía a Osu con algunos regalos, presumiblemente más merchandising de Garou o algo bueno de fuera de Osu, preferiblemente algunos buenos bocadillos japoneses. Y tal. Oye, Deku. Sin embargo, Izuku escuchó una voz inesperada que se unió después de entrar al tren hacia Osu. Lanzando la cabeza hacia la izquierda, vio a su amigo de la infancia Kacchan mirándolo con esos ojos perpetuos enojados que constantemente lo miraban. Kacchan. Izuku sollozó mientras caía en pánico con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estaba aquí? No había nada que Bakugou pudiera ver en Osu. Espera, ¿pasó algo con Garou? Izuku inmediatamente sacó su teléfono para buscar alertas ocultas, pero no vio nada sobre Garou. ¿Por qué diablos estás aquí en este tren?
¿Hay algún lugar importante al que debas ir? Bakugou le exigió a Izuku. Yo. ¿Qué estás haciendo aquí? No se supone que debes tomar el tren habitual a casa. Solo había un lugar significativo al que conduce este tren de todas las paradas. ¿Qué te parece? ¿También estás buscando a Garou, eh? Los pasajeros alrededor del tren se estremecieron ante el nombre, algunos de ellos con mutaciones de Kirk como una cabeza de pulpo y otros que parecían peces con dos patas se volvieron hacia los niños. ¿Eh? Izuku sintió que la cosa que sostenía su compostura se rompía como un cristal. No te hagas el tonto conmigo. ¿Por qué si no alguien vendría a este tren a Osu? Izuku miró a izquierda y derecha, viendo a los pasajeros mirar en sus direcciones. Oi, Bakugo, no deberías gritar aquí. Podrías meterte en problemas con las autoridades locales si sigues así. Tampoco era prudente mencionar el objetivo descarado de uno así en voz alta a un tren lleno de testigos. Uno de los pasajeros incluso abrió un teléfono y comenzó a marcar el número de seguridad de 3 dígitos. TSK. Sí, me bajó en la siguiente parada. No te atrevas a seguirme, Deku, ¿oíste? Izuku no sabía qué decir cuando Bakugo cortó la conversación allí. No parecía que Izuku pudiera plantear la pregunta de por qué Bakugou quería encontrar a Garou. Conociendo los hábitos de Garou, rara vez aparecía en su estadio habitual de fabricación propia en Osu los días de semana. No le gustaba perder el tiempo todo el día en un solo lugar, dijo cuando Izuku le preguntó antes. El Hero Hunter tenía otras cualidades además de la lucha, lo que lo hacía más civil que un demonio, lo cual fue sorprendente. Era como si cazar héroes fuera su pasatiempo si así lo creía. Bakugou dejó el tren en la siguiente parada, pero no sin mirar en dirección a Izuku antes de que las puertas se cerraran. Aún así, escuchar que la gente buscaba a Garou no era algo que él creyera que fuera una elección necesaria. Izuku frunció los labios mientras esperaba que el tren llegara a su destino. La preocupación comenzó a acumularse en Izuku cuando el tren vibró bajo sus pies, el sol exterior pasaba por las ventanas, los rayos se asomaban momentáneamente antes de que el tren se alejara solo para regresar por la ventana que estaba frente a él. No puede ser, Izuku tuvo una corazonada. Miró alrededor del tren por si acaso, específicamente aquellos de su edad que parecían fuera de lugar. Sentado en la esquina del tren, Izuku vio a un chico extraño. Su cabello largo estaba cortado como un tazón, los mechones apenas le llegaban al cuello. El color de su cabello como color se dividió uniformemente en dos contrastantes, blanco en su lado derecho y rojo carmesí en su lado izquierdo. No solo eso, también había una cicatriz de quemadura alrededor de su ojo izquierdo. No solo eso, el iris de su ojo izquierdo parecía turquesa, mientras que el derecho era de un gris oscuro parduzco. Fue la primera vez que Izuku vio a alguien con heterocromía iridio mientras miraba un poco más a su alrededor. Miró alrededor de su edad y estaba mirando su teléfono, aunque su rostro parecía serio. Era un rostro que lo haría popular entre las damas, pero emitía un aire que lo hacía parecer inaccesible al principio. Parecía llevar un uniforme de estudiante, aunque Izuku no podía reconocer a qué escuela pertenecía. Mirando a su alrededor de nuevo, atrapó a otra persona extraña. Había otro hombre, aunque uno que parecía un villano en el lado opuesto del vagón de tren, de pie con los ojos en el teléfono. Izuku dijo que se veía malvado porque sus cicatrices eran mucho más severas que las de la otra persona. Era un joven alto y pálido, de contextura delgada y un poco larguirucho. Su cabello era de color negro, la forma de su cabello era alta y puntiaguda, aunque se estaba marchitando un poco hacia adelante. Sus ojos de pesados párpados eran de color turquesa. Lo que hizo que esta persona se destacara fueron los parches de piel nudosa, arrugada y morada. Su brazo, el cuerpo debajo de la clavícula, el área debajo de los ojos, todos tenían estas marcas de quemaduras descoloridas. Los que están debajo de los ojos llamaron la atención de Izuku cuando notó grapas quirúrgicas toscas o perforaciones de aro que unían la piel mala a la sana. Había perforaciones de cartílago de plata en sus orejas, su fosa nasal y en el lado derecho de su nariz. Una chaqueta azul oscuro con un cuello alto y rasgado cubría su cuerpo y la camiseta blanca, sus pantalones del mismo color cortados por encima de sus tobillos. Izuku solo podía atribuir esas lesiones a un accidente de Kirk o algún tipo de incidente que lo dejó con esas cicatrices a una edad temprana. En general, parecía que Bakugou no era el único que buscaba a Garou, se filtró su identidad. No, había gente consciente de su identidad en Osu, simplemente no querían enemistarse con él.
Desde que se anunció que Garou derrotó al héroe número 2 y a los demás por su cuenta, muchas personas temían que tomarían represalias contra él, algunos incluso especularon dudas sobre la participación de All Might. Es decir, se necesitaría un alma valiente o tonta para buscar al hombre que derrotó a All Might, aunque no muchos sabían que Garou derrotó al héroe número 1 en un combate justo y honorable. Sin embargo, Izuku tuvo que preguntar, ¿por qué demonios querría Bakugou encontrar a Garou? Conociéndolo, probablemente fue desafiarlo descaradamente cara a cara o algo más, probablemente fue lo primero. Bakugou definitivamente intentaría desafiar a Garou cara a cara. Más de 3 meses antes de las pruebas de acceso. Ese fue tiempo suficiente para él, tiempo suficiente para conocer al hombre que avergonzó a su padre. Era la primera vez que veía a sus hermanos reírse ante la lamentable visión de su padre sobre sus rodillas, el héroe de las llamas luchando por mantener ese rostro serio contra el dolor castrante que atravesaba sus regiones inferiores. Fue la primera vez que también rompió su máscara estoica, rompiendo en risitas que sorprendieron a sus hermanos. No esperaba que hiciera algo así, considerando su imagen. Siempre sintió curiosidad por el cazador de héroes, desde que escuchó que el hombre desconocido sin renombre previo derrotó a su padre y a los héroes que lo apoyaban sin ayuda. Cuando visitó a su padre en el hospital, no esperaba verlo poner ese tipo de cara, la cara de un hombre que parecía haberse despertado de un largo sueño si pudiera ponerlo en palabras. Los fuegos que consumieron al hombre no ardieron más. Sin embargo, no se convirtió en un caparazón del hombre. No había vacío dentro de él, solo, una sensación de claridad detrás de sus ojos. Si era honesto, fue como si Garou lo hubiera devuelto a sus sentidos. Su padre ya no le gritaba palabras inútiles para hacerse más fuerte por razones egoístas. Si era honesto, encontró esto como un cambio positivo al menos cuando murió su lado escoria. Era motivo suficiente para tratar de conocer al cazador de héroes en persona. Otra razón por la que quería ver qué tipo de persona era Garou. El tren a Osu transcurrió igual de tranquilo, aunque vio a otros civiles fuera de lugar entre la multitud. No fue difícil ya que él también estaba fuera de lugar, y solo tenía que mirarlos bien a la cara para saber su edad, menos la variedad mutante. Salió de la estación y se fue a la calle. Se dio cuenta de que había mucha más gente en Osu, mucho más animada que la última vez que revisó en internet su estado, ya que Garou marcó este lugar como su territorio. Pensó que los residentes de Osu intentarían mudarse a otra ciudad lejos del villano más peligroso, no, la persona más peligrosa que estaba en la línea de ser un villano. Sin embargo, parecía que Osu estaba lleno de actividad. Consigue tu Oro Hunter merch aquí. Prueba los Demon Swing Crackers. Todos los ingredientes son frescos y sabrosos. Máscaras aquí. Consigue tus máscaras aquí. A los residentes parece gustarles el cazador de héroes, verlos aceptar a Garou lo hizo sonreír un poco. Alguien que estaba en contra de que los héroes se ganaran el favor de los civiles, era algo que no creía que vería. Que fueran felices cimentó el credo de The Hero Hunter de nunca involucrar a civiles o policías en su violencia. No solo eso, su presencia redujo aún más las tasas de criminalidad en Osu, mientras que las tasas de criminalidad en las otras ciudades aumentaron ligeramente. El único inconveniente fue que Garou no pintó a los héroes de una mejor manera con sus acciones. Todavía no había conocido a ninguna de esas nuevas razas que seguían los ideales de Garou, las que desafían a los héroes y todo eso hoy en día. Había visto las grabaciones de video en vivo de algunos individuos enmascarados desafiando a héroes al azar a un duelo. La mayoría de ellos nunca usaron sus quirks y fueron detenidos, pero pudo ver que estaban desgastando a los héroes, aquellos sin buenos quirks como Midnight, que noqueó a la mayoría de ellos, aunque había retadoras entrando en la mezcla. Fue extraño cómo las acciones de Hero Hunter han impactado a Japón. Héroes que se retiran del trauma de enfrentarse al cazador de héroes, como de Agadlin, pero el crimen no aumentó debido a su presencia. Tal vez se debió al temor de que el cazador de héroes vendría a por los villanos si daban a conocer su presencia. Aún así, no estaba aquí para contemplar el paisaje. El cazador de héroes vive aquí en Osu. Sabía que los residentes conocían la identidad del cazador de héroes, pero ninguno de ellos los publicó en línea por alguna razón, ni siquiera los villanos. Fue un hecho extraño, pero probablemente fue para evitar que el cazador reanudara su alboroto en Japón si le quitaban su pedazo de paz. Por eso, no pudo encontrar el rostro de Garou detrás de la máscara en internet. Los lugareños estaban al tanto de él, por lo que decidió buscar lugares que el cazador de héroes pudiera frecuentar.
Nadie podía asumir sus preferencias detrás de la máscara, por lo que tendría que revisar los lugares donde el cazador de héroes compraba su comida. Hubo un rumor de que el cazador de héroes frecuentaba cierto puesto propiedad de un hombre con cabeza de langosta. Sin embargo, mientras Shoto Todoroki recorría las calles civiles de Osu, pasó por alto a cierto dúo, uno montado en el hombro de un soñador con cabeza de musgo. Me preguntaba cuándo aparecerían, murmuró Gin. ¿Te estabas preguntando? ¿Los estabas esperando? Izuku preguntó mientras Gin presionaba su mano plana contra su frente mientras escaneaba los alrededores. Aniki es famoso ahora. Por supuesto, la gente vendría a buscarlo. Oh, un tipo Gecko está liderando una pequeña pandilla preguntando a la gente. En realidad, Izuku miró hacia arriba. Gin miraba hacia el oeste, lo que provocó que Izuku girara la cabeza hacia su línea de visión. Un poseedor de Kirk de tipo mutante estaba hablando con el dueño de un puesto, el que vendía figuras de acción de Garou. Sí. Oh, vi al que tiene las cicatrices de las quemaduras. También hay alguien con un extraño cabello morado preguntando por ahí. ¿Qué está haciendo quiero decir, Ban? Preguntó Izuku. Izuku sintió que estaba haciendo un documental oculto sobre la vida secreta del cazador de héroes. No solo fue aterrador, ya que estaba encubierto en secreto, sino también muy divertido, ya que tuvo la oportunidad de aprender más sobre el enigmático cazador que sacudió el mundo de los héroes de Japón. Está probando algo nuevo. ¿Eh? Izuku miró hacia arriba. ¿Qué quieres decir? El contexto detrás de esto sonaba un poco siniestro. Digamos que, ahora mismo está trabajando en un proyecto. Gracias por venir a nuestra humilde morada. ¿Le gustaría una taza de té? Escondido dentro de las paredes tradicionales de la humilde casa, acordonado y rodeado por un jardín tradicional japonés, un estanque y todo, el cabeza de familia se sentó en una estera de tatami, mirando al hombre sentado al otro lado de la mesa. El cabeza de familia no usó su icónica máscara de peste frente a la que tenía delante. Hacerlo sería una falta de respeto para alguien que se distingue de los tropos tradicionales de héroes y villanos. Garou se sentó allí, con un brazo apoyado en la rodilla apoyada, mirando al hombre llamado Kai Chisaki, el heredero de los 8 preceptos de la muerte. Seré franco. Eres el primero que he conocido cara a cara. Garou expresó mientras Kai le servía una taza de té. Me siento profundamente honrado de que haya aceptado mi invitación cuando nos comunicamos con usted. Y que seamos los primeros. No soy de las bromas, pero te complaceré. Garou tomó la cápsula de té y se la llevó a la nariz, oliéndola. Te aseguro que no tenemos malas intenciones. Después de todo, soy fanático de tu trabajo. Kai Chisaki prometió. Sin embargo, no se puede ser demasiado cuidadoso. Garou sorbió lentamente el té. Ciertamente. Te dejaste bastante abierto al mundo con tus cacerías. Descaradamente también. Kai admitió mientras esperaba que Garou terminara su sorbo. Dime. Garou volvió a dejar la copa lentamente. Antes de comenzar, vamos a conocernos un poco. El rostro de Kai permaneció estoico. Me sorprende que estés sugiriendo eso. También estaba dentro de los objetivos de Kai entender al cazador de héroes más a fondo. Podía entender sus motivos. Ambos estaban tratando de evaluarse mutuamente para ver si podían obtener un beneficio mutuo. Investigué un poco sobre ti. Eres un yakuza, no creo haber conocido a nadie que se llamara yakuza durante mis meses de caza. Bien, lo que están haciendo simplemente no es diferente al crimen organizado, sin embargo, se tienen una cierta estima por el honor. Garou continuó. Pero durante el surgimiento de los héroes, tengo curiosidad acerca de los estándares actuales de su organización. La yakuza se adaptó. Kai no apartó la mirada de los agudos y evaluadores ojos de Garou. Fue extraño. Kai había conocido a hombres peligrosos antes, pero era la primera vez que se sentía como si estuviera en presencia de un depredador. Eso, Kai hizo una pausa, es una pregunta difícil de responder. Diré que el jefe todavía mantiene las viejas costumbres. ¿Puedo preguntar algo a cambio? Disparar. Garou permitido. ¿Cuál es tu plan? Kai preguntó. Perdóneme. Garou arqueó una ceja. Me disculpo. Quiero decir, deseo saber cuál es tu objetivo final. Admiro tus ideas y métodos, incluido tu éxito, pero quiero saber tu visión. ¿Qué es lo que deseas obtener de la violencia? No lo hagas. Error. Encuentro tu truco personal con Endeavor muy divertido. Era la primera vez que Kai se reía con ganas en mucho tiempo. No podía recordar la última vez que sonrió mientras sus subordinados señalaban.
Garou permaneció en silencio. ¿Sabes por qué detuve mis cacerías?, preguntó Garou. ¿Algo sobre un tratado con la Oficina de Seguridad Pública? Kai no pudo obtener los detalles detrás de esto. Esa información estaba muy bien guardada detrás de paredes seguras. Cuando comencé la cacería, Garou recogió su té, mirando el reflejo de su infusión. Por lo general, encontraría resistencia. Tengo la voluntad y la determinación para superar cualquier desafío, dispuesto a asumir cualquier cosa que se me presente. Garou simplemente tomó un sorbo de su té de nuevo. Una vez pensé que no debería ser exigente con mis presas, héroes, villanos. Quería ser el monstruo que eclipsa a todo, una amenaza que nadie puede ignorar. ¿Qué cambió?, Kai preguntó. Descubrí por las malas que, las cosas son diferentes aquí. Una pausa silenciosa selló sus labios. Los héroes no son a lo que estoy acostumbrado. A los héroes aquí les falta algo que yo no sabía en ese momento. Se sienten carentes, muy carentes, no sé cómo decirlo correctamente sin sonar mal. ¿Los héroes a los que estabas acostumbrado? ¿Estás diciendo que te enfrentaste mejor?, Kai preguntó. Sí. Ya no están aquí. Kai decidió dejarlo así. El tema me pareció un poco personal. Continuando, suenas como si nunca antes te hubieras enfrentado a un héroe. O el tipo de héroes que infestan nuestra sociedad actual. Digamos que el tipo al que estoy acostumbrado es más hábil en el campo que los de aquí. Las palabras inspiraron una chispa de curiosidad en Kai. ¿Garou era del extranjero? Pero eso no respondió a las otras preguntas que suscitaron sus palabras. ¿Qué planeas hacer una vez que tu grupo se establezca en Osu?, preguntó Garou. Kai permaneció en silencio. Tenía un proyecto en mente, pero algo le decía que Garou no era del tipo que permitía el sacrificio que implicaba. Lo hizo porque no había otra forma de pagarle al jefe su deuda, pero al final, se abrió una vía, y esa fue Garou. Primero, nos estableceremos en un lugar tranquilo. Es un buen comienzo para reclutar sangre nueva que quiera romper con el estereotipo de villano. ¿Deseas construir tu poder en mi territorio? ¿Y explicar qué vas a hacer con ese tipo de mano de obra?, preguntó Garou. Kai hizo una pausa mientras recogía sus palabras. Primero, tomaremos el control de todos los elementos malvados de tu ciudad. Te aseguro que el propósito de The Boss es darles una opción diferente a volverse a la vida mundana de violencia sin sentido. Nuestros hombres son disciplinados, aunque yo lo haré. Admito que hay algunos desordenados que están en progreso. Es decir, Rapa. Ese era problemático, siempre luchando con sus cadenas bajo la intensa vigilancia de sus hombres por la oportunidad de luchar contra el cazador de héroes. Chisaki no estaba seguro de si Garou aceptaría su desafío, pero preferiría probar las aguas primero. ¿Y qué es lo que ustedes Yakuza hacen generalmente? Mantenemos el orden en el inframundo. La Yakuza solía manejar todo el crimen en Japón, para evitar que el crimen se extendiera al público. Quiero decir, hoy en día, ¿qué haces? Aparte de compartir el mismo refugio con las decepciones que llaman villanos, preguntó Garou. Chisaki permaneció en silencio por un momento. Tenemos nuestras maneras. Tienes la libertad de inspeccionar nuestras operaciones diariamente si algo no te satisface. Después de todo, este es tu territorio. Los rostros de Garou y Kai no rompieron el contacto, ambos evaluando al otro por el menor tic en su semblante. ¿Y el lanzamiento de tus talentos para prolongar esta transacción?, preguntó Garou. Hasta donde yo sé, ustedes son los primeros jugadores importantes que se mantuvieron bajo control al romper las leyes. Al menos, los más infames. Tan infames de hecho que, sí, que algunos piensan que son dignos de calumnias. ¿Calumnia? Captó la atención de Garou. Alertas falsas de que el cazador de héroes comenzó a dañar a los civiles escenificaron escenas en las que alguien vestido como tú atacó a un actor en las calles. Sin embargo, fueron arrestados ya que era fácil determinar al hombre detrás de la máscara por los héroes que se quedaron después de su encuentro contigo. Kai también fue uno de los que avisó a los héroes de eso. Eso es la primera vez para mí. Déjame adivinar, amigos o familiares de mis víctimas queriendo venganza, preguntó Garou. A veces, Kai olvidaba que Garou todavía era nuevo en el peso de la fama, considerando lo nuevo que era. Kai podría asegurarse un lugar como su asesor, involucrando lentamente al cazador de héroes en la Yakuza. Hasta donde Kai entendía a Garou, el hombre no tenía ningún interés en convertirse en el gobernante del inframundo. No, y no. Los fanáticos de los héroes extremos representan una pequeña venganza, fue una revelación triste, pero muy divertida.
Espera, ¿cómo es que nunca he oído hablar de eso? Preguntó Garou. La Oficina de Seguridad Pública tiende a suprimir los elementos indeseables que desafían la visión pública del sistema actual, sin usted, por supuesto. Su repentina presencia y acción los ha tomado desprevenidos. Garou entrecerró los ojos hacia Chisaki. Veo que vas a darlo todo en el campo. ¿Es efectivo? Preguntó Chisaki. Tú tienes mi atención. Chisaki sonrió. Dejó de sonreír cuando lo notó, rara vez sonreía. Ahora, tu turno. ¿Qué es lo que necesitas de nosotros que está más allá incluso de tu poder? Cuando la mayor perdición de los héroes acudió a él por una solicitud, sería una tontería rechazarla. Dudaba que hubiera alguien más con una conexión tan personal con el enigma que lo rodeaba. Garou volvió a mirar su taza de té. Vine aquí por una razón, hay otra razón, pero no estoy seguro de poder encontrar a esa persona todavía. Escuchar eso del propio cazador de héroes tomó a Kai con la guardia baja. ¿Estás buscando a alguien? Kai estaba sorprendido, no debería. La oscuridad de la sociedad sabía cómo esconderse muy bien, por lo que ni siquiera los Garou deberían poder navegar por el laberinto tan fácilmente. Ni siquiera sé si él existe. Me baso en una corazonada, así que lo detendré por ahora. Kai tenía curiosidad, pero decidió seguir adelante. Entonces déjanos escuchar tu petición principal. ¿Qué es lo que deseas de nosotros? Kai se preguntó si era dinero o manos extra en cierta tarea. Probablemente buscando un héroe o algo para derrotar, podría estar buscando uno de los mitos. El único que Garou pudo igualar fue All for One, el legendario Kirk Stealer en el inframundo. Sin embargo, Kai nunca había conocido al individuo, nadie en la Yakuza lo había hecho. Intentarlo les costaría recursos y los pondría en peligro. Todo lo que sucede aquí no saldrá de esta habitación. Tienes nuestra palabra. Honrar los pactos entre hombres siempre fue el camino de los Yakuza. ¿Puedo tomar más té? Preguntó Garou. Kai obedeció y volvió a llenar su taza de la tetera, el agua caliente se vertía. Estoy buscando a alguien con un Kirk específico, bueno, un Kirk que pueda hacer algo por mí. También estoy buscando a alguien más, pero no sé cómo contactarlo. Es escurridizo. Kai sintió que su corazón se aceleraba ante esto último. Estoy buscando a alguien que pueda curar cualquier herida, explicó Garou. Específicamente, una herida persistente en el estómago de cierta persona. Kai casi dejó escapar un suspiro de alivio, por ahora. ¿Hay alguien que necesitas para ser sanado? Escuchar algo así de él, Garou ya tuvo suerte al encontrar a la persona capaz de eso frente a él. Sí. Me debe una pelea. Ese tipo de deuda era algo que solía escuchar de Rappa. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Kai, muy curioso. Puede que no lo hagas cuando te lo diga. Pero lo diré de todos modos. Garou dio un sorbo a su té. Las dos palabras que salieron de sus labios desterraron todo sonido en la habitación. Todo podría. Kai se preparó antes de la llegada de Garou, o eso pensó, para seguir siendo profesional ante el hombre en el centro de atención de Japón. Falló, y no solo él, su manager, Hoi Irinaka, también falló cuando los muebles que sostenían el pequeño televisor cúbico se sacudieron un poco. ¿Todo podría? Repitió Chisaki. All Might. Ya no es el hombre que pensabas que era. Garou desestimó casualmente la reacción estupefacta de Chisaki mientras sorbía su té. Tantas preguntas corrieron a través de Chisaki que no supo cuál soltar de sus labios. Varias emociones que nunca pensó que sentiría se agitaron en sus entrañas cuando procesó lentamente la solicitud de Garou. Si quieres una razón por la que luché contra All Might hace meses en Dagoba. Garou dejó lentamente su taza. Luchamos. Luego, descubrí el sucio secreto de All Might. Las siguientes palabras de Garou hicieron que Chisaki volviera a sus sentidos, ahora Garou tenía toda su atención. ¿Y eso es? Preguntó cuidadosamente Chisaki. Ya no está sano. Alguien o algo dejó una herida persistente en el estómago en su estómago izquierdo. No sé quién o cómo lo hicieron. Dejó a All Might escondido hoy en día. Imagina mi sorpresa cuando supe que estaba peleando conmigo. Lisiado. ¿Qué? Chisaki no podía creerlo. La noticia, Kai no podía encontrar las palabras adecuadas. Conmoción, sorpresa, asombro, ninguno de ellos podía reflejar la abrumadora mezcla de emociones que se agitaban en su interior. Su rostro no pudo mantener su fachada estoica mientras sus emociones se filtraban a través de sus rasgos contorsionados. Dejé nuestra batalla sin terminar ese día. Me niego a derribar presas que me dejaron tan decepcionado. Prefiero perder haciendo todo lo posible que abaratar mi victoria.
Las emociones turbulentas se calmaron mientras escuchaba esta información invaluable. All Might era vulnerable, la cantidad que los villanos pagarían por esta información alcanzaría números incalculables. Permíteme resumir tus palabras. Chisaki respiró hondo por un momento. All Might luchó contigo en secreto, en Dagoba hace meses. ¿Y, estabas ganando? Por cierto. Perdóname por repetirme, pero quiero asegurarme de que entiendo tus intenciones con lucidez. ¿Has derrotado a All Might? ¿Pero lo dejaste porque no está en su mejor momento o algo así? Preguntó Kai, queriendo confirmar. Normalmente, Kai no era el tipo de persona que necesitaba que alguien le repitiera la información, pero la magnitud de esta revelación no era algo que pudiera descartar por descuido. Correcto, respondió Garou. Derrotaste al símbolo de la paz en un combate 1 a 1, pero luego te negaste a profanarlo como al resto de los héroes, pronunció Chisaki con incredulidad. Fue la petición más irracional. El símbolo de la paz era el enemigo de Garou por defecto. ¿Por qué alguien querría que la persona responsable de su opresión volviera a tener todo su poder? Chisaki no estaba seguro de cómo reaccionar ante la línea de pensamiento o el razonamiento de Garou. No pasé por el infierno de cazar innumerables héroes sin valor solo por una victoria sin valor. Garou frunció el ceño. No tiene sentido una victoria contra una idea herida. Él representa todo lo que yo estoy en contra, más aún cuando me tiró sal en la cara por luchar contra mí en esa condición. Su arrebato sofocó la indignación silenciosa de Kai. Para destruir el mundo actual, debo vencerlo en su mejor momento. Para cazar al más poderoso frente a todas las esperanzas e ideales de un sistema defectuoso, para aplastarlos en mis palmas mientras estoy de pie sobre su cuerpo roto. Lo hago. No quiero una victoria barata, quiero aplastar un símbolo y convertirme en uno sobre sus restos. Garou golpeó la mesa con el puño. La mesa de madera se rompió, el piso se rompió con grietas que se extendieron por todos los rincones de la habitación. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras los ojos de Garou temblaban de ira o frustración. Kai no podía decirlo, lo más probable es que fuera una mezcla. Kai estaba empezando a entender la lógica de Garou por su arrebato. ¿Deseas derrotar no al hombre, sino a la idea? No era algo que Kai ni nadie pudiera hacer, por lo que Kai comprometió una solución comercial para los problemas de Yakuza. Ya no soy el hombre que luchó con un All Might lisiado, dijo Garou con convicción. Todos estos meses, pasé tiempo preparándome, construyéndome para nuestra reunión. La próxima vez que nos encontremos, no importa qué tan fuerte se vuelva, se postrará sobre mis pies sangrando ante los ojos de sus seguidores, todos los que lo admiraban. Y con horror no habrá excusa, mi victoria tan absoluta que no tienen más remedio que sucumbir al miedo y la desesperación mientras construyó sobre su dolor, un futuro que ya no divide al mundo entre forrajes sin valor, vistiendo el disfraz de la palabra héroe, y aún más tontos inútiles que abanderan el título de villano. Chisaki estaba atónita. No creía que Garou fuera del tipo locuaz, el que pudiera conmover los corazones con palabras con tanta fuerza. Le resultaba difícil discutir con él, había algo tentador en presenciar el choque de dos titanes y la vista de la caída de un símbolo. Era un sentimiento que sentía desde que el cazador de héroes se levantó en la infamia en todo Japón, creía que era algo así como la anticipación y la emoción de un niño, siendo este último algo que rara vez sentía fuera de su proyecto. Tu razonamiento es un poco ilógico. Chisaki decidió beber su taza de té, aunque se enfrió un poco. Pero, creo que me identifico con eso. Si fuera uno de nosotros, lo habríamos matado en el acto y nos habríamos deshecho de un obstáculo. Eso sacudiría los cimientos de Japón, aunque conociéndote, lo despreciarías. El ascenso de los villanos. Él es el símbolo de las peculiaridades. Garou continuó. Chisaki miró fijamente la figura de Garou. Él también representa un sesgo que convirtió a esta sociedad en una podredumbre. Las peculiaridades manejan todo en este mundo, ¿no? Él es la motivación detrás de la dependencia de esas cosas inútiles. He visto cuánto puede sufrir alguien sin tener una peculiaridad. Probablemente aún más para aquellos que sufren de la mentalidad de héroe villano de personas que no reconocen a los demás como personas. Su dependencia de los quirks y la idea del bien y el mal está tan arraigada que ya no pueden ver el dolor y el sufrimiento que causan a los demás. Volviéndome peor que el mal hoy. Es por eso que debo derrotar a All Might en su mejor momento. Mi misión se ha convertido en una cruzada para liberar al mundo de su dependencia de quirks, para poner a todos en el mismo nivel por la fuerza hasta que puedan verte y si tengo que convertirme en el monstruo para que lo hagan, que así sea.
Varios recuerdos nadaron a través de Chisaki, recuerdos de su infancia, cómo conoció al jefe, y cómo los demás ven a los Yakuza debido a su denominación, no a los hombres detrás de ellos. Muy bien. No todos los días Chisaki encuentra un espíritu afín, especialmente uno que puede destruir la sociedad actual. Creo que podemos crear ese futuro juntos. Espero que podamos llevarnos bien, Garou. Fin del capítulo 21.